¿Qué tal, amigues? ¿Cómo están? Bonita noche. Mucha gente me ha estado pidiendo, ay, siempre quise decir eso. Mucha gente me ha estado pidiendo que le platique con más detenimiento y porque no siempre se puede que nos veamos en la consulta sobre cómo funcionan los dispositivos intrauterinos o DIUs. Últimamente muchas chicas están como muy animadas de usar este método antifecundativo, aunque típicamente se tiene la idea de que es un método más para señoras. Lo cierto es que no es así. Cualquier chica de cualquier edad, bastante valiente a mi parecer, puede usarlo. Digo que bastante valiente porque sí es algo complicada su aplicación. Obviamente cuando se hacen manos experimentadas, pues no hay gran problema, aunque sí es molesto, es un poco doloroso. Por eso es que se tenía socialmente aceptado que es un método más para señoras que ya han tenido bebés, y como que no es tan socialmente aceptado que se lo coloque en chicas que quizá no han iniciado vida sexual o que tienen poquitas parejas sexuales, y de ahí que socialmente se construye la idea de que para señoritas, ese término es muy antiguo, para chicas que no han tenido hijos pues no es como recomendable. Lo cierto es que este es uno de los métodos antifecundativos más efectivos que existe. De hecho, cuando analizamos las tablas de efectividad y eficacia de métodos, es el que está hasta arriba, es el más top. Siempre y cuando se coloque correctamente y se le dé el seguimiento adecuado. Entonces la idea es que en estos minutos, antes de que cumplamos una hora, porque Instagram no deja subir videos de más de una hora, podamos explicar los beneficios de los métodos antifecundativos mecánicos, entre los que se encuentran los dispositivos intrauterinos. Bueno, les denominamos mecánicos porque caen en una clasificación ahí toda extraña, en la clasificación de métodos antifecundativos. Recuerden que a grandes términos los métodos antifecundativos los dividimos en métodos temporales y métodos definitivos. Temporales porque duran una temporada, cuando los dejas de usar todo regresa a la normalidad y se vuelve a los ciclos reproductivos normales. Y los definitivos o permanentes, pues como su nombre lo dice, una vez que los inicias, ya no hay vuelta atrás. Entonces, dentro de los temporales, los dividimos igual en métodos hormonales, métodos de barrera, métodos mecánicos y métodos naturales. Los hormonales, bueno, ahí entran otras dos subdivisiones que son los hormonales combinados, que tienen estrógenos y progesterona, y los solo progesterona, ¿no? Pongan atención en esta parte, en esta solo progesterona, porque los DIUs medicados entran también en esa clasificación. Los de barrera, bueno, pues son los condones, condón externo y condón interno. Y los mecánicos, que entran los DIUs tanto de cobre como el DIU medicado o DIU Mirena, que conocemos comercialmente. Y los naturales, pues son estos métodos en los cuales no se utiliza ninguna herramienta externa, ninguna hormona, ningún mecanismo, y se encaminan a la utilización correcta de los ciclos reproductivos o ciclos ovulatorios. Eh, Ojalá algún día les pueda platicar de ellos. No son mis favoritos, pero hay que saber de ellos, porque muchas chicas los están ocupando y no los ocupan muy correctamente. Entonces, dentro de los mecánicos, les decía, están los DIUs. Aquí tengo unos. Está el DIU de cobre, que es este. A ver, lo voy a hacer como beauty blogger, con las muestritas de colores, no me acuerdo cómo se llaman. Este es un DIU de cobre. Este es un DIU de cobre corto. No encontré uno largo para muestra, pero es casi igual, nada más que un poquito más grande, ¿no? Es un mecanismo de plástico envuelto en cobre, en una aleación de cobre. Este es un alambre y estas son dos láminas. Y está el DIU medicado o Mirena. A ver si lo alcanzan a ver. Es un mecanismo plástico con brazos en Y y una cápsula de levonorgestrel. Ahorita les platico con más detalle. Entonces, son mecánicos porque son un mecanismo que funciona como un cuerpo extraño dentro del cuerpo del útero. Lo que genera es algunas respuestas que ahorita les voy a explicar. Les platicaba del DIU medicado,
que es un mutante curioso porque aparte de ser mecánico por el mecanismo plástico que contiene, también es hormonal solo progesterona. Contiene una progesterona sintética que va a tener funciones muy importantes. ¿Cómo funcionan? Bueno, les decía, lo que se hace es colocarlos en el interior del útero, de la matriz, de la matraca, para generar primero, en ambos casos, una respuesta inflamatoria. Yo lo explico siempre como si te astillaras y no te sacas la astilla. En 2 o 3 días esa herida se inflama y genera pus. Bueno, en el caso del DIU no se genera esa inflamación infectada como en el caso de la astilla, pero sí hay inflamación, ¿sale? Es una inflamación estéril. Hace que las paredes del endometrio y el miometrio, que son las capas internas del útero, se inflamen, generando que se bloqueen las puertas de paso del útero a las trompas uterinas, impidiendo en teoría que los espermatozoides puedan pasar a las trompas uterinas y que los óvulos, si se liberan, pasen del ovario al interior del útero y se puedan encontrar con un espermatozoide. En teoría. Recuerden que la fecundación se da en la parte media de la trompa uterina o ampolla. Ahí es donde el espermatozoide y el óvulo se unen y empiezan el proceso de reproducción celular de la mitosis y empiezan a viajar al interior del útero donde se implantan en el endometrio o la gelatina de sangre que si no se diera procede a la menstruación y entonces empieza a crecer un ingeniero bebé, ¿no? Recuerden que si no se da la implantación en el endometrio, no se puede continuar el proceso de multiplicación celular y no se genera el nuevo ser, ¿no? Entonces, acuérdense, la fecundación no se da en el útero, en el 99% de los casos, se da en la trompa. Y el método lo que hace es bloquear esa puerta a la trompa para impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo o que el óvulo se escape y llegue al interior del útero y se encuentre con un espermatozoide. Entonces, esa es la respuesta básica que tienen estos dos métodos, ¿no? Generan una respuesta inflamatoria. Ahora, vámonos ya por partes. Hablemos primero del DIU de cobre. El DIU de cobre, aparte de generar esta respuesta inflamatoria, también tiene otras funciones. Primero, el cobre genera algunos cambios importantes en el endometrio, en la capita de sangre, la gelatina de sangre que se da en las menstruaciones. La vuelve un poco inestable, la vuelve un poco irregular, impide que se vuelva un endometrio parejito, bonito, un endometrio donde un huevo, es decir, la unión del espermatozoide y el óvulo puedan llegar y puedan implantarse. Y al no estar bonito, pues impide una implantación adecuada. Por lo regular, al no ser un endometrio bonito, da pie a que se pierda fácilmente, por lo que muchas chicas que usan este método tienen menstruaciones algo irregulares. No todas, pero sí la mayoría, un poquito más de la mitad de las que lo usan, tienen menstruaciones o más frecuentes en cantidad o más frecuentes en días de duración o más periodos menstruales más cortitos, es decir, tienen sangrados más seguiditos, ¿no? ¿Por qué? Porque impide que el endometrio se forme bonito, ¿no? Y al no formarse bonito, pues está desprendiendo, dando sangrados frecuentes. No en todas las chicas pasa esto y muchas chicas me dicen, bueno, pues yo menstruo normal, ¿quiere decir que no está funcionando? No, porque tiene otras funciones aparte. Está generando la inflamación que les decía, a lo mejor en el endometrio no tuvo nada que ver, pero también el cobre tiene otras funciones. Primero, afecta fuertemente la vitalidad de los espermatozoides, para no ponérselas compleja. Los espermatozoides tienen un GPS interno, ¿no? Que se rige por campos electromagnéticos. Y esos campos electromagnéticos, y también por algo que conocemos como quimiotaxis, es decir, responde a estímulos químicos para poder saber a dónde tienen que llegar y dónde está el óvulo. No tienen ojos, no tienen cerebro, pero los canijillos bien que saben a dónde dirigirse y a dónde está el óvulo. No se quedan ahí dando vueltas como tontos, no se regresan ni se van para afuera, van a un punto. Y esa es lo que conocemos como quimiotaxis. Bueno, pues el cobre afecta esa quimiotaxis, afecta ese GPS basado en campos electromagnéticos y respuestas químicas y hace que se pierdan.
que se queden dando vueltas o que se regresen. Y también al afectar sus campos electromagnéticos se podría sugerir que los electrocutan, ¿no? El cobre tiene una carga electromagnética positiva, ¿no? Y los espermatozoides en su cápsula tienen una carga electromagnética negativa y entonces se genera ahí como una especie de un cortocircuito y se mueren. Entonces, básicamente lo que hace el método es, uno, alterar su función de guía, ¿no? De GPS, y dos, pues matarlos, ¿no? Matarlos para siempre a través de una respuesta eléctrica en sus campos electromagnéticos. Entonces ahí va otra función. Entonces genera inflamación, afecta la formación del endometrio, un endometrio saludable, y afecta la capacidad del espermatozoide de poderse guiar correctamente hacia el óvulo. También se dice que vuelve el entorno periférico, es decir, la vecindad del endometrio, la vecindad del DIU, tóxico. Impide que el espermatozoide puede quedarse a vivir ahí un tiempo, aunque no se ha comprobado al 100% esta teoría. Pero con estas funciones es más que suficiente para una protección antifecundativa muy alta, de un 99.9%. Cuando se coloca correctamente, como les decía, porque a veces puede ser que la persona que lo aplique no tiene el entrenamiento suficiente o no tiene las habilidades necesarias, y ese DIU, en vez de estar colocado correctamente con sus bracitos en T horizontales y paralelos al útero, puede ser que esté atravesado, rotado, que no esté completamente dentro del cuerpo del útero, sino que esté solo la mitad. Y eso puede disminuir bastante su eficacia. Por eso la importancia de colocárselo con personas que tengan entrenamiento y de ir a las revisiones para ver que estuvo bien colocado. Ahorita les comento algunas situaciones que podrían pasar que afectan su eficacia. Entonces, así funciona. Hay un DIU corto, que es este, que es para chicas que nunca han tenido bebés, porque en teoría un útero de una chica que nunca ha tenido bebés mide unos 4 a 5 centímetros más o menos. Un DIU de una mujer que ya ha tenido bebés es un poquito más grande, de 6 a 7 centímetros, por lo que ese DIU es un poquito más grande, es un pelín más grande, pero es mínima la diferencia, y de hecho un DIU largo, un DIU para chicas que ya han tenido bebés, se puede aplicar también en chicas que nunca han tenido bebés sin ningún problema, puesto que queda bien ajustado, ¿no? Y es mejor la protección. Aquí es más como por seguridad para el aplicador, para la persona que lo aplica, para evitar que se pueda salir. Pero es muy raro que eso suceda y se pueden colocar perfectamente los DIUs largos en chicas que no han tenido bebés. Los DIUs cortos, como este, en chicas que ya han tenido bebés, no se recomiendan porque como el útero es más grande, el DIU se puede mover, se puede rotar, se puede traslocar o se puede salir, que es raro, pero puede pasar. Por eso se recomienda que en chicas que ya han tenido bebés se coloque un DIU largo. Ahora hablemos del DIU medicado. ¿Cómo funciona? Bueno, este DIU tiene la misma función que les había dicho que tiene el DIU de cobre, que es la de la inflamación interna del útero. Genera esta respuesta inflamatoria que impide que las trompas estén abiertas y así se evite que el espermatozoide pase a la trompa y se encuentre con el óvulo, o que el óvulo baje al útero y se encuentre con el espermatozoide. Bueno, lo que hace aparte este DIU es generar una respuesta hormonal. Al entrar en contacto con el interior del útero, el útero tiene varios poros por donde la sangre entra y sale. Entra al útero, da unas vueltitas y se regresa a la circulación corporal que viaja por todo el cuerpo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, al estar esto dentro del útero, la sangre entra en contacto con la cápsula media del cuerpo del DIU, que contiene una progesterona sintética que se llama levonorgestrel, se revuelve con ella y regresa a la circulación corporal, ya llevando en la sangre, llevando en las células transportadoras esta hormona, esta progesterona. Recuerden que los ciclos reproductivos de una mujer dependen de dos hormonas. Primero, los estrógenos. Los estrógenos van a ayudar a que el ovario elija un grupo de óvulos, de ese grupo elija uno solo, que va a ser el viable, y lo ovule entre regla y regla con la esperanza de que sea fecundado. Cuando se ovula, entra la otra hormona, que es la progesterona.
está funcionando desde antes, pero en menor cantidad. Al ovularse, empieza su función más intensa, que es generar que el endometrio, la capa interna de la matriz, se vuelva más gruesa, una gelatina bien bonita, con la idea de que en ella se albergue un huevo o un embrioncito que empieza a crecer. Hace que la trompa uterina trabaje bien bonito para poder transportar el óvulo y se encuentre con el espermatozoide. Hace que el cuello de la matriz o cervix genere moco cervical abundante, aguado, que se vuelva un medio de transporte ideal para que los espermatozoides naden de volada, de la entrada del útero hacia la trompa uterina. Eso es lo que genera la progesterona, ¿no? Justo a la mitad del ciclo, cuando las chicas ovulan. Y me van a decir, bueno, pero si el DIU medicado tiene una progesterona, ¿cómo es que previene embarazos? ¿No los tendría que garantizar? Buena pregunta. Siempre me gusta comparar este fenómeno con yo le digo el fenómeno del foco fundido, que ya más bien lo voy a cambiar el nombre a la tele apagada. Ustedes en su casa tienen sus electrodomésticos, sus equipos electrónicos, entre ellos pues, sus pantallas, ¿no? Sus computadoras, sus estéreos. Cuando empieza a llover muy fuerte y hay relámpagos, hay una sobrecarga eléctrica en el sistema de cableado de sus casas, y al caer ese relámpago cae una sobrecarga eléctrica y su tele se apaga. Antes, hace 20, 30 años, yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando relampagueaba, mi mamá me decía, desconecta todo, ¿no? Porque se va a quemar, ¿no? Y se quemaban las teles y ya no funcionaban, ya había que ir al Electra a sacar una nueva. Bueno, ahora los nuevos equipos de televisión, por ejemplo, ya tienen un regulador que hace que cuando hay una sobrecarga eléctrica en el sistema se apaguen para proteger su sistema. Se deja de relampaguear, deja de haber estas variaciones, tú vuelves a prender tu televisor y funciona como si nada. Lo mismo más o menos hace este sistema. Al colocarse, afecta directamente la función, bueno, no afecta, sobrecarga de hormona el sistema hipotálamo, hipófisis, gónada. La gónada en las mujeres es el ovario. Lo satura tanto de hormona que lo apaga, lo funde para protegerlo. Solo en ciertas funciones, no en todas. Acuérdense que la hipófisis, que es una glándula que tenemos aquí atrás de la nariz, libera un montón de hormonas diferentes, pero dentro de ellas, perdón, la hormona que es precursora de la progesterona y la hormona que es precursora de los estrógenos, que se llama folículo estimulante y luteinizante. Al irse directamente contra el CPU, que es la hipófisis, y saturarla de una hormona, satura el sistema y lo apaga, lo manda a dormir, como cuando hay una tormenta eléctrica. Sigue estando ahí, sigue estando perfecto, está protegiéndose contra el influjo excesivo de la hormona, pero sigue estando. Y al ya no funcionar el CPU central, esas hormonas que van a ejercer efecto en el ovario, que son folículo estimulante y luteinizante, dejan de bajar. Ya no llegan al ovario, especialmente el luteinizante, e impiden que se libere un óvulo cada mes. Es decir, afectan la ovulación, por lo que las chicas que lo usan tienen ciclos anovulatorios y algunos otros. Ahorita les platico. Entonces, apaga el CPU, ¿no? Esa es una de las principales funciones. Otra de las funciones es que al haber progesterona directamente de forma abundante dentro del útero, va a haber cambios importantes en el mismo. Primero, al haber cantidades excesivas de progesterona que están afectando el CPU y están directamente dentro del útero, se afecta la formación correcta del endometrio. Se forma un endometrio muy flaco, muy pobre o no se forma, porque la formación correcta del endometrio depende de una cantidad estable y que aumente progresiva y poquito de progesteronas naturales. Al haber un exceso, hagan de cuenta que es como si a una gelatina le pusieras demasiada agua. No cuaja, ¿no? Y entonces una de dos, o se está cayendo constantemente con sangrados frecuentes, puede pasar, pero es muy raro, o de plano nunca se forma. Como apagaste desde acá la computadora que manda la orden allá abajo para que se forme la gelatina, al no recibir el útero la señal, no se forma la gelatina, no se forma el endometrio y entonces no hay menstruación. Por lo que el 95% de las usuarias que usan este método no menstruan o menstruan muy poquito.
manchaditos, escasos, irregulares. Después del primer año de haberle ya agarrado el modo al método, porque el método no es que tu cuerpo ya le agarre la onda luego, tarda un ratito. Entonces, después del primer año empiezan a haber estas alteraciones menstruales. La menstruación se va, es una amenorrea secundaria por el uso de hormonales. Un 4% de las usuarias tiene su menstruación normal, y esto es importante decirlo porque muchas chicas me han llegado al consultorio diciéndome: póngame Mirena porque ya no quiero menstruar. Me choca menstruar, me caga menstruar, odio menstruar, me dan cólicos, me duele mucho, me siento muy incómoda, entonces no quiero menstruar, y me dijeron que me lo va a parar todo. Pues si caes en el 95% de chicas que sí tienen la menorrea, pero probablemente caigas en el 4% que tienen menstruaciones normales, y es normal, es esperado. No te azotes ni te enojes, menos conmigo, porque es un volado. Y puede ser que caigas en el 1% que falta, que tienen alteraciones menstruales en relación a exacerbaciones o exageraciones del sangrado, que pueden ser sangrados muy abundantes en periodos normales, sangrados muy seguidos o sangrados muy seguidos y muy abundantes, que ya son las dichosas hemorragias, ¿no? En estos casos se recomienda darle seguimiento a la paciente, ver si se le pueden recetar varios ciclos de distintos medicamentos para corregir esos sangrados abundantes, y si no se corrige en el periodo de 3 a 6 meses, incluso si la paciente me dice estoy harta y no quiero esperar ni un mes, se retira, porque no ejerció el efecto esperado. Es un efecto secundario común, no normal. Recuerden que los efectos secundarios de cualquier método antifecundativo y de cualquier medicamento en general no son normales, son esperados o comunes, y es importante comentárselos antes de aplicarlo para que estén conscientes, y aunque se animen a ponérselos y llegan a estar presentes, no se saquen de onda, estén conscientes o estén sabiendo que podría pasar y que no es algo malo, ¿no? Y que tiene opciones de mejora. Entonces, eso es lo que puede pasar con la menstruación. Después, otra cosa que puede hacer es disminuirla por efecto del exceso de progesterona, disminuye la movilidad adecuada de la trompa uterina, se queda quieta. En la punta de las trompas de falopio, que ahora ya les llamamos trompas uterinas, recuérdenlo, hay algo que se llaman fimbrias, son unos deditos que siempre se mueven, pero cuando hay ovulación se mueven más, porque la idea es que capten el óvulo, lo cachen y empiece a viajar dentro de la trompa, ¿no? Para que ese óvulo no se vaya al abdomen, ¿no? A los intestinos, a la otra parte, porque está en comunicación directa. Lo cachan, es como una red de pesca, lo captan, entra a la trompa. Dentro de la trompa hay unos pelitos muy finitos, que es como cepillos de dientes, que se llaman cilios. Los cilios se mueven, hacen este movimiento y hacen que el óvulo, cuando entra en contacto con los pelitos, lo van empujando y lo van moviendo al interior del útero, como una banda transportadora o como unas escaleras eléctricas. Y también ayudan a que la trompa tenga peristalsis, es decir, que se esté como estrujando, ¿no? Se mueva como lo que hacen nuestros intestinos para mover el alimento de nuestro estómago, nuestro estómago hacia la colita, hacia el ano. Lo mismo hace la trompa, se va moviendo para ayudar que el óvulo llegue al interior del útero, donde se podría implantar para dar el crecimiento de un bebé. Entonces, eso hace la progesterona natural en entornos naturales, ¿no? El exceso de progesterona que genera el método hace que se apague la computadora y hagan de cuenta que el software se apaga y el hardware no sabe qué hacer. Al no recibir señales claras, se queda quieto. Entonces ni la fimbria se mueve, ni los cilios se mueven, ni la peristalsis, se queda paralizada. Y entonces, si llegase a haber una ovulación, que es muy raro porque quedamos que desde acá se impide la ovulación en el ovario, pues no pueda entrar en la banda transportadora y no llegue. De ahí que mucha gente, muchos profesionales sostienen que podría generar este método embarazos ectópicos. Porque si el óvulo no pudo entrar en la trompa y un espermatozoide pueda llegar a encontrarse con el óvulo fuera de la trompa, se puede dar ahí un embarazo. Pero es imposible, es casi, más bien no hay nada imposible, pero es casi imposible. Es muy imposible más bien que eso pase. Porque no solo tiene este efecto, tiene otros efectos en otros niveles que ya les voy contando y que me faltan todavía algunos otros, para que un espermatozoide logre encontrarse con un óvulo. Es
es imposible, prácticamente imposible. Entonces, no se queden con esa idea, no pasa, ¿sale? De hecho, este método también es altamente eficaz, 99.8, un poquito menos que el de cobre, pero ahí se van peleando la eficacia. Entonces, detiene el movimiento adecuado de la trompa. Después, las glándulas de Skene que se encuentran en el cervix liberan moco cervical, ¿no? Moco cervical constante, pero dependiendo de la etapa de la ovulación en la que se encuentre la chica, tiene características específicas. Por ejemplo, durante la menstruación no se genera. Días después de la menstruación se genera un moco cervical escaso, espeso, duro, de color blanquecino, cafezoso, o no hay moco, ¿no? Conforme empieza a aumentar el nivel de progesterona y estrógenos para que haya la ovulación justo en la mitad del ciclo, las glándulas producen un moco más aguado, transparente como clara de huevo, abundante. De hecho, hay chicas que en la ovulación notan que se mojan bastante de moquito. Piensan que es una infección, pero no, es moquito cervical y es normal, ¿no? Normal. Este moquito lo que busca es que el espermatozoide caiga en él y como en autopista, viaje de volada a encontrarse con el óvulo. Lo que hace el método al haber una exageración de progesterona es alterar la función de las glándulas y fabricar un moco feo, un moco espeso, un moco duro para que los espermatozoides no puedan nadar por ahí y se atoren y se mueran. ¿Por qué? Porque aparte el moco pierde sus características nutritivas. Este moco contiene nutrientes, contiene un pH adecuado, una humedad y temperatura adecuada para que los espermatozoides ahí puedan vivir por mucho tiempo. Y afecta entonces este moco. Pero otra cosa, los espermatozoides tienen algo que se llama capacitancia. La capacitancia es la capacidad de supervivencia fuera de los testículos y del órgano de los hombres, del organismo de los hombres, en entornos con una adecuada humedad, temperatura y pH. Se dice que la capacitancia espermática, es decir, este superpoder de sobrevivencia fuera del cuerpo humano, del hombre, va de los 3 a 5 días, aunque hay algunos que sugieren que pueden durar hasta 7 o 10 días. Obviamente, si los espermatozoides caen en el piso, en la taza del baño, pues se van a morir luego, porque no es un entorno adecuado, no hay temperatura, ni humedad, ni pH adecuado, ni nutrientes. Pero si caen en mucosa vaginal, o incluso mucosa anal, los espermatozoides pueden vivir ahí, y en mucosa anal no tanto. En mucosa vaginal pueden vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un entorno humedito, calientito, con nutrientes, que si hay moco cervical, peor tantito, ¿no? Se pone mejor la cosa para ellos. Y entonces hay espermatozoides, yo los veo como espermatozoides precoces y espermatozoides más sabios. Los precoces y tontos, al caer luego en este entorno, nadan en friega, tratando de encontrarse con el óvulo. Pero si la chica aún no ovula, van a llegar a la ampolla, a esta sección de la trompa que les decía hace rato, y no van a encontrar nada. De hecho, pueden llegar hasta el ovario y no hay nada. El ovario apenas ahí está, queriendo liberar algo. Y otros se quedan abajo, ahí en la vagina, en el canal vaginal. Se quedan ahí, la vagina tiene unas áreas, unos huequitos que se llaman criptas. Estas criptas yo lo veo como un spa para espermatozoides. Ahí se guardan, ahí reciben comidita, un masajito, un cafecito, se quedan echando la hueva en un hotelito bastante rico para ellos por 2, 3, 4, 5, 6 días o hasta más. Ya que se asoman y ven que los otros se murieron por babosos, por apresurados, dicen, aquellos ya valieron, vámonos nosotros. Salen del spa, suben y a lo mejor en ese momento ya se dio la ovulación. Y entonces ya se encuentran con un espermatozoide. Por eso nuestras abuelitas lo que hacían antes era hacerse duchas con vinagre, ¿no? En la vagina, para poder matar todo lo que allí hubiera. Pues sí, pero si ya habían ovulado y si el espermatozoide precoz decidió subir, tuvieron la mala fortuna de poder encontrar un óvulo ya listo, pues ya valió, ¿no? Por muchas duchas que se hicieran, no iba a funcionar. Perdón que me acomode, pero ya me cansé. Entonces, ¿qué hace el método? ¿Qué hace el biomedicado? Afecta esa capacitancia. Se acumula tanta progesterona en esas criptas, en esos spas, que se vuelve tóxico al entorno.
y los espermatozoides se mueren. No pueden vivir, porque el pH no es el adecuado, la temperatura, pues igual y sí, pero los nutrientes que se esperaba ya no están porque hay más progesterona que nutrientes. Entonces, ya no se vuelve un entorno chido y los espermatozoides que se pudieron quedar a vivir ahí se mueren. Este mismo efecto tiene, por ejemplo, la pastilla de emergencia, ¿no? La post-day. El efecto de la capacitancia, la alteración en la capacitancia espermática. Entonces, fíjense cuántos efectos, cuántas áreas de protección tiene el DIU medicado. Efecto inflamatorio, apaga el CPU que impide la ovulación en el ovario, impide la movilidad adecuada de la trompa uterina, impide la formación adecuada de la capa endométrica o del endometrio, impidiendo una menstruación adecuada para que no haya implantación, afecta la secreción de moco cervical y afecta la capacitancia espermática. Para que un espermatozoide pase todas estas barreras es porque son espermatozoides de Superman. No existe, como dijeron en el comercial de la crema para hongos, no lo hay, no existe, ¿no? Por lo que su eficacia es muy, muy alta, ¿va? Nada más que aquí sí es importante mencionar que aquí sí hay hormonas y por ende puede haber efectos secundarios relacionados a la administración de hormonales, que lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces, ya platicamos cómo funcionan. Eficacia y efectividad, ya se las platiqué, más de 99.8%. En el caso del DIU de cobre, 99.9%. Advierto cuando se colocan bien y cuando se les da un seguimiento adecuado. Si no, ya no queda en nuestras manos, excepto cuando es por aplicación. Si es una persona que no sabe aplicarlos o que no tiene experiencia, ahí sí. Si está en nuestras manos, por ende, siempre se pide al profesional de la salud que practique y que se entrene. Si no, pues mejor que nos los mande. A mí me encanta alardear, pero pues ya tenemos algo de experiencia. Ya tengo algo de experiencia en este procedimiento y pues creo que hasta ahorita no me ha fallado ninguno. Creo, espero. Luego, recuerden que el método previene, ambos métodos, tanto el DIU de cobre como el DIU medicado, previenen perfectamente embarazos, pero no infecciones de transmisión sexual. Muchas chicas cuando usan ya un método regular de antifecundación se confían y ya no se protegen de otra cosa. Muchas pacientes, muchas chicas se animan a usar estos métodos cuando ya tienen una pareja estable, ya tienen su pareja de toda la vida y dicen, pues ya para qué condones, ¿no? Es mi novio, yo soy su novia, somos exclusivos, pues para qué cuidarnos. Chicas, piensen bien, analicen bien estas situaciones. No quiero hacer de este video una plática sobre empoderamiento y prevención de ITS, ¿ves? Ojalá algún día grabe uno de esos. Por ahí dejé uno ahí en el Instagram hay uno de condón y ahí hablo un poco del tema de la negociación y la utilización siempre constante del condón. Pero recuerden que caras vemos, colas no sabemos. Si su pareja es un santo, chicos, perdón que los eche de cabeza, pero pues hay que ser honestos, hay que ser siempre, siempre honestos. Si su pareja es un santo, pues no se pongan nada, no se pongan condón. Pero no sabemos. Y de aquí otra cosa, chicas. Si ustedes se declaran en una relación exclusiva y hay acuerdos y compromisos, hay que respetarlos. Pero si no, ustedes también tienen derecho de darse ahí sus escapadas, de portarse mal, que esto de portarse mal ya es como demasiado juicioso, porque todos tenemos el derecho a ejercer nuestra sexualidad con quien nos plazca, cuando nos plazca, siempre de forma responsable. Entonces sí, los hombres tienen el derecho a hacerlo, sí, las mujeres también, siempre y cuando ambos estemos de acuerdo, ambos estén de acuerdo, ambos lo comuniquen, lo platiquen y estén conscientes de todos los procedimientos que hay que seguir para disminuir los riesgos. Entonces, nada más hay que tener cuidado en eso. Déjenle bajo a la Alexa porque está muy fuerte. Entonces, siempre, chicas, siempre, aunque tengan alguno de estos dos métodos, usen condón, ¿va? Para evitar riesgos y para evitar complicaciones, siempre.
Así sirve, se protegen tanto del embarazo con el método como de infecciones de transmisión sexual con el condón, ¿va? Se sostenía o se tenía la idea de que los DIUs eran un agente causal de infecciones complicadas de transmisión sexual o infecciones del tracto genitourinario. Por los dichosos hilos, ¿no? Que se decía que por los hilos suben los bichos y eso puede llevar infecciones externas al área interna. Existe la posibilidad. De ahí que es importante siempre manejar esto de la higiene sexual. Tener cuidado con utilizar condón. Yo no sé quién para determinar el número de parejas sexuales que son correctas y no. No hay una medida de normalidad. Puedes tener el número de parejas que tú quieras. La recomendación es que entre más parejas tengas, pues más protección tengas, porque no sabes qué cosas puedas estar metiendo a tu cuerpo. Y entonces, aunque es muy rico, pues también da miedito. Y existe la posibilidad de contacto. De ahí que mejor siempre ponerse una barrera, un condón, y así disminuye el riesgo. Y siempre ir con tu médico cada cierto tiempo, cada año, o tu médica, a que te haga una revisión de rutina, ¿no? Un Papá Nicolau, una visualización, una colposcopía, para estar seguros, ¿no? Por cualquier cosa. Ahorita vamos a hablar de mitos, a ver si nos da tiempo. Entonces, siempre mezclarlo, combinarlo con condón va a ser una excelente idea. Ahora, ¿cómo se colocan? Ahí está como lo poco bonito. Bueno, es recomendable que se coloquen con la chica estando en menstruación porque el cuello uterino o el cérvix se abre para dejar que los restos de sangre de la gelatina del endometrio se estén saliendo, puedan salir. Entonces las compuertas del útero se abren y por ahí puede entrar perfectamente la bayoneta de colocación. Esta es una bayoneta para colocar un DIU de cobre. Por ahí tengo la bayoneta del DIU de medicado, pero es casi del mismo calibre. A ver si lo pueden ver. Es lo de un popote chiquito, porque lo que se hace es que introducimos el DIU, en este caso el DIU de cobre, en T, lo introducimos en este popotito con los brazos dentro del popote, dentro de la guía, así. Entonces, hagan de cuenta que este es el cérvix, entra, llegamos al tope, lo empujamos y al empujarse se abre, retiramos la guía y se queda en su lugar, ¿no? Por lo que el cérvix abierto, el cuello uterino abierto es una gran ayuda, pero no es a fuerza. Puede estar el cérvix cerrado, se recomienda que la paciente pueda tomar misoprostol 1 o 2 días antes de la aplicación para ayudar a que el cérvix se relaje y no sea tan incómodo, o de perdiz que tome 1 o 2 días antes ketorolaco sublingual o algún antiinflamatorio no esteroide para relajar un poquito y disminuir el dolor, por varias razones. Lo que sí les comento, en ambos casos es molesto. ¿Por qué? Porque hay que realizar ciertas maniobras que incomodan, pero con el cérvix cerrado es un poquito más molesto, porque al estar completamente cerrado tenemos que empujar con un poquito más de fuerza y cuidado para evitar lesionar y logra entrar. Entonces ahí es donde es un poco más molesto. ¿Cómo se compara? Las chicas me han dicho al aplicarse que se siente como un cólico menstrual fuerte. Yo no sé, porque en mi privilegio por ser hombre, pues no siento cómo es esto de la menstruación. Chicas que me escuchan, ustedes sabrán. Hubo recientemente una chica encantadora a la que le pusimos un DIU que dijo, no manches, ¿a poco así se sienten los cólicos? Entonces yo nunca había sentido un cólico, porque cuando dijimos, se va a sentir como un cólico menstrual, ella dijo, pues", y dijo, es que yo nunca, después de la aplicación dijo, es que yo nunca había sentido un cólico así. Entonces, es un cólico fuerte que al aplicarse dura unos 10, 15 minutos o veces un poquito más. Después va disminuyendo, pero puede durar todo el día de la aplicación. Con chicas con el cérvix abierto en menstruación es menos molesto y el dolor dura menos tiempo, pero permanece. Y va disminuyendo poco a poco, por lo que se le receta antiinflamatorios y antiespasmódicos y analgésicos después de la aplicación del método. Se recomienda que la paciente repose al menos ese día,
tome tecitos, vea Netflix, apapacho, becho, ¿no? Duerma un rato y después, conforme se vaya sintiendo, regrese a su vida cotidiana. Lo que tenemos que hacer es pues subirla a la camita, abrir sus piernitas, colocarlas en las perneras o taloneras, colocar el dichoso pato, encontrar el cuello del útero, el cervix, y colocarlo. Entonces, así se coloca el procedimiento por lo regular en una paciente fácil, puede llevar de 5 a 10 minutos. Es muy rápido. A veces puede tardar un poquito más porque a veces no encontramos el cervix o porque el cervix es muy pequeño o porque, por ejemplo, yo que soy de manos muy grandes, como que cuesta trabajo ahí, mi mano me estorba para poder encontrar el cervix y entonces puede llevar un poquito más de tiempo, pero no es tanto. Se recomienda que la chica, al menos yo recomiendo siempre que la chica vaya acompañada, ¿no? Una amiga, una familiar, la pareja, para estar ahí platicando, distraerse, sujetar su mano, para disminuir el nervio, aunque no es estrictamente obligatorio. Efectos secundarios. Importante. Hablando del DIU de cobre, como no tiene hormona, importantísimo, no tiene hormona, no tiene efectos secundarios relacionados al uso de hormonales. Los más frecuentes que sí tiene este método son un poco de malestar en la región pélvica, cólicos, y aquí necesito platicarles de algo, a ver si da tiempo. Existe algo que conocemos como periodo de adaptación o adaptabilidad a métodos antifecundativos. Todos los métodos tienen un tiempo para que el cuerpo se acostumbre a ellos. Sean hormonales, sean inyectables, sean parches, sean los implantes, tienen un ratito para que se acostumbre el cuerpo. Va de 6 meses a un año, más o menos. Por lo que en este tiempo, en lo que el cuerpo se acostumbra, pueden presentarse una infinidad de efectos secundarios, pero no en todas. Hay chicas que en ese periodo puede ser que tengan solo 1 o 2 efectos secundarios, puede ser que duren los 6 meses, un año, puede ser que duren menos, puede ser que ni se presenten, varía, es un volado. En este periodo de 6 meses a un año, los efectos secundarios más comunes con este método es un poco de cólico, alteraciones menstruales, es decir, que haya más sangrado en cantidad, en días de duración o en frecuencia, que haya, por ejemplo, coágulos o cuajarrones en la menstruación, quizá un poco de malestar al tener relaciones sexuales, porque, ya no les dije, al aplicarlo dejamos los hilos guía, que son estos hilitos que ven aquí, a ver si los alcanzan a ver, largos. ¿Por qué? Porque al aplicarlo jalamos un poquito el cervix, el cuello del útero y el útero hacia nosotros para que pueda entrar mejor el DIU. Si yo dejo los hilos cortos, conforme pasan los días, el útero regresa a su postura normal y jala el DIU hacia adentro. Si yo dejo los hilos cortos, ese hilo se va a perder dentro del cervix y adiós DIU. Para siempre. No, sí se puede rescatar, pero es todo un rollo. Dejamos los hilos largos para que el útero se acomode y ya cuando llegue a su postura final, quede un tramo fuera. Entonces, en este tiempo, a lo mejor la chica llega a tener relaciones sexuales y diga que le molestan, le pican o le molestan a su pareja, porque son unos hilos de nylon. Entonces, sí hay pacientes que dicen que lo sienten. Por eso es importantísimo que al mes de aplicarse se haga la revisión, para que se recorten si están muy largos y se vea si está bien aplicado. En teoría, un DIU bien aplicado, hagan de cuenta que mis dedos son el cervix, solo se ven los hilitos. Pero, por ejemplo, si yo veo que el DIU está sacando su colita, no está bien aplicado. Hay que retirarlo y valorar la posibilidad de volverlo a aplicar. Entonces, puede ser que sienta esas molestias. Incluso si el DIU está un poquito de fuera, cuando hay relaciones, si a lo mejor se tiene ahí el perreo muy intenso, a lo mejor la chica no entra en excitación adecuada, el útero cuando está la chica bien excitada sube y se libra haciendo que el canal vaginal se expanda y el pene puede entrar a lo profundo. Pero si la chica no está bien excitada, no hace esto, no sube y entonces topa. Y entonces hay personas que dicen que sienten esta colita. Pero es cuando no está bien aplicado. Entonces ese es otro efecto secundario. Por eso la importancia de la revisión al mes. Mes o 2 meses, dependiendo. Entonces, esos son efectos secundarios en ese periodo de adaptación con este. Con el DIU medicado, que no sé dónde lo dejé, acá está. Bueno, aparte de estos efectos, hay un poquito de cólico, un poquito de alteraciones menstruales,
porque es un objeto, un cuerpo extraño dentro del útero, entonces puede haber o sangrado más abundante, sangrados irregulares, coágulos en ese periodo de adaptación, la molestia de los hilos, este tiene los hilos largos, no se los he cortado todavía, pero hagan de cuenta que lo dejamos como de 4 a 5 centímetros de largo y al final solamente hagan de cuenta, figúrense que cuando está bien colocado lo dejamos solamente a 1.5 centímetros del cervix, quedan cortititos, ¿sale? Entonces eso, pero como contiene hormona, pues los efectos secundarios típicos de las hormonas. Cambios emocionales, puede pasar, no en todas, pero puede pasar. Un poquito de ansiedad, un poquito de tristeza, melancolía, un poquito de excitación nerviosa, no que andan así todas, esta labilidad emocional que le conocemos. Dolores de cabeza, posiblemente, malestares en los pechos como dolor, presión, un poquito pueden notar que disminuyen su tamaño, algunas me han dicho que incrementan, pero la gran mayoría notan que un poquito se hacen más pequeños, como que de pronto ven que en el sostén nadan. Un poquito de cólico, ya les había comentado, alteraciones menstruales, un poquito de edema o hinchazón, se hinchan un poquito de las manos y los pies, y aquí importante, siempre la paciente me pregunta, bueno, ¿y como tiene hormona voy a subir de peso? Sí, todos los hormonales tienen una tasa probable de aumento de peso, pero con los hormonales que solo tienen progesterona como lo que se llega a subir es poco, no más de 3 o 4 kilos, y lo que se sube no es grasa, es agua, ¿no? La progesterona genera una pérdida de agua del espacio intravascular al extravascular generando edema. Primero en pies, a veces en manos y a veces aquí en la carita, pero es raro, ¿no? Entonces, muchas chicas al dejar de usarlo se desencharcan y bajan de peso de volada. Muchas chicas ni lo notan y les digo, muchas chicas lo que van a subir es no más de 4 kilos. Ya si suben más hay que analizar sus hábitos alimenticios y sus hábitos de actividad física, pero el método es muy raro que lo logren generar, que sí pasa a veces con los hormonales que contienen estrógenos, pero este no tiene estrógenos, solo tiene progesterona. Entonces, ese es otro de los efectos secundarios. Algunas chicas han reportado disminución de la libido, es decir, como que el deseo sexual se les baja un poquito, pero es raro, es un efecto secundario muy raro. Y todos los efectos secundarios, tanto de este como de este, se les da seguimiento. Lo que yo hago en la consulta es revisarlas al mes, a los 6 meses y luego cada año, pero les dejo el número de WhatsApp del consultorio para que por WhatsApp se estén comunicando y cuando tenga tiempo, porque luego a veces me tardo un poco en contestar, me estén diciendo, doc, siento así y así y así, ¿qué hacemos? Y ahí les voy dando la orientación. Si es algo así como muy sacado de onda, la cito para consulta y les damos una revisión. Y eso es lo que en general hacen muchas ginecólogas, ginecólogos, médicos y médicas en la consulta. Entonces, así está esta cosita. Duración. Ambos duran 5 años en teoría, pero a los 5 años pierde el efecto de la cápsula de progesterona y ya solo queda con la protección del mecanismo plástico, por lo que la eficacia baja. Entonces no se recomienda dejarlo más de 5 años. 5 años y va para afuera. 5 años en teoría, pero puede durar más. Hay algunos compañeros que sugieren, y también algunos profesionales que sugieren que pueda estar hasta 10 años. De hecho, se puede quedar dentro toda la vida y seguir funcionando, porque no pierde el efecto del cobre. Lo que sí es que el cobre pierde su tono, se puede oxidar, porque es un metal, y se puede desprender, por lo que al retirarlo después de muchos años, puede pasar que al sacarse se queden pedacitos de cobre dentro, o la dichosa que se encarne, ¿no? Que se pegue, porque pues ya lleva muchos años ahí. Y pasa que entre más tiempo transcurre, el pH vaginal y del cervix afecte la dureza de los hilos, y entonces si ya pasó mucho tiempo, cuando tú los pescas, como una liga vieja, se deshagan y ya no puedas sacarlo. Por lo que se recomienda, si tú tienes la idea de quitártelo, que no dejes pasar más de 10 años y vayas al retiro. Máximo, máximo, pero sigue protegiéndote. De hecho, muchas pacientes que ya están en la perimenopausia, premenopausia, se lo dejan. Ya les llega su menopausia, un año sin sangrar por completo, ya van con su ginecóloga y se lo quitan.
ya para evitarse broncas. Y me he enterado de casos de señoras que ahí se lo dejaron ya toda la vida y no pasa nada, no pasa nada. Eficacia, duración, ¿qué me falta? ¿Cómo se revisa? ¿Cómo se retira? Cuando ya toca tiempo de retiro. O, por ejemplo, pon tú que no duró los años que tú esperabas, porque a lo mejor los efectos secundarios fueron muy feos, no te latió, no te gustó, quieres otra cosa. Bueno, vas con tu médico, con tu médica, te coloca en posición ginecológica, ¿no? Te abre como pavo navideño. Con una pincita pesca el hilo, le da un jalón. Cuando es el medicado, es bastante cómodo porque, bueno, dicen, como sus bracitos tienen forma de Y, al jalar, a ver si se alcanza a ver, se cierran bien fácilmente. Los bracitos se cierran, hacen esto, entonces casi no molesta. Pero cuando es el DIU de cobre, como tiene brazos en T, ay, no sé dónde quedó, como tiene los brazos en T, esos no hacen esto, se quedan así, entonces bajan y pues desgarran un poquito el endometrio, por lo que puede haber sangradito al retiro. Son más duritos los brazos. Entonces pueden molestar un poquito el retiro y puede haber un poquito de sangrado después de la aplicación. Del retiro, perdón. Y también después de la aplicación, es algo que se me olvidaba decirles con lo de la aplicación. Después de la aplicación puede haber un poquito de sangrado, tanto interno como externo, por los procedimientos que realizamos, pero se le comenta a la paciente que guarde reposo, que tenga su panty protector o toalla y no pasa nada. Entonces se retira de esa forma. Se puede colocar inmediatamente otro, especialmente si hay menstruación, mejor. Se pueden usar hilados, o sea, puedes usar cuantas veces quieras, ¿no? 5, 10, 15, 20 años, sin bronca, nada de me va a dar cáncer. No, las investigaciones recientes señalan que el riesgo de padecer cáncer por hormonales es el mismo en personas que no usan ningún método hormonal. Depende de otros factores, el hormonal no influye directamente. Y bueno, básicamente esa es la información. Mitos generan esterilidad. No existe evidencia que lo compruebe, excepto con el de cobre. Si ya, por ejemplo, esta paciente lleva 12 años y no se lo quita, y a los 12 años dice, ay, me lo voy a quitar y voy a tener un bebé, probablemente al estar tanto tiempo dentro generó óxido, generó ahí restos que impiden que el endometrio se forme bonito, parejito. Y si llega a haber un huevo que entra al útero, ve ese endometrio que está todo feo, va a decir, no, paso, yo no quiero, vámonos, y no se implanta. Puede generar también, por ejemplo, si llega a haber problemas de infecciones vaginales frecuentes que suben por los hilos, que llegan a los bracitos y entran en contacto con las trompas, puede generar inflamación y cicatrización y cierre permanente de las trompas, generando una esterilidad secundaria. Por eso la importancia de tener cuidado, ¿no? Y tener protección para evitar estas infecciones. Y si hay flujos, acuérdense que no hay flujos normales, ir a ver a la médica, al médico para un tratamiento. Que el bebé nazca con el DIU. Ay, es que mi mamá, mi tía, mi abuelita se embarazó con el DIU. Sí pasa, sí. ¿Por qué? En la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría, estas pacientes que se embarazaron con el DIU muy probablemente no fueron a la revisión del mes y casi siempre, sería cosa de investigar, estos embarazos se dieron en mujeres que acababan de tener un bebé. Y al salir el bebé, el médico o la médica les aplicó un DIU inmediatamente después del nacimiento del bebé. El útero después del nacimiento del bebé es enorme y el DIU es chiquito. Entonces este DIU se va a mover, se va a rotar, se va a traslocar y va a quedar chueco y entonces pierde eficacia. Y en muchos casos, por eso es que este DIU medicado no se usa en el posparto o poscesárea, se usa. ¿Por qué? Porque como sus bracitos son muy suavecitos, se puede salir sin que la paciente se dé cuenta. Entonces la paciente tiene la idea, yo tengo mi DIU, no pasa nada, no me embarazo. No fue a la revisión, igual lo tiene de fuera, igual lo tiene movido, igual y ya se le salió y se embaraza. Por eso es que pacientes que acaban de tener bebés que tienen tienen que ir al mes a revisarse su DIU. Para ver si en este proceso de que el útero se va haciendo chiquito, el DIU quedó perfectamente bien o se movió y se salió. No se queden con la idea, yo ya tengo mi DIU, ya para qué me reviso y le doy duro contra el muro, porque pueden quedar embarazadas. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Si la paciente se embaraza teniendo un DIU dentro, bueno, hay que valorar, hacer ultrasonidos y revisar. Un embarazo puede continuar con un DIU dentro, con ciertos cuidados.
Importante que sepan, el DIU no está dentro de la misma cámara que el bebé. El bebé crece en su bolsita, que es hermética, y el DIU está por fuera, ¿no? Ahí viendo así como pegada al vidrio, así de, ¡ay, qué bonito crece este bebé! Pero no está dentro de él. Entonces, eso de que creció con el DIU pegado acá y son mitos falsos. Al menos yo, en mis años de experiencia, en lo que he leído, nunca he encontrado casos así. Ahora, la foto del bebé que nació con el DIU en la mano, acuérdense que el bebé tiene reflejo prensor, probablemente mientras salía, por ahí lo cachó, se rompió la bolsa amniótica, la bolsa de las aguas, tienen el reflejo innato, todo lo que encuentra lo agarra, sintió el DIU, lo pescó y va para afuera. Pero no es que haya crecido dentro de su bolsita con su DIU de juguete, eso no pasa. Esterilidad, embarazos ectópicos, ya platicamos, infecciones, bebés. Alguna vez me tocó paciente que decía, yo no lo quiero porque me da miedo que me caiga un rayo por el cobre. No te estamos poniendo la antena del radio, mana. Entonces, en general esos son los mitos. Si tienen otros, si tienen dudas, mándenme un mensaje directo o pongan comentarios aquí en el video y con gusto los aclaramos. Si desean saber más del método, si desean iniciar el método, con gusto las puedo orientar, con gusto podemos checar, se los podemos colocar en la clínica pública en la que trabajo. Es gratis el servicio, la orientación, el método. Y si no, bueno, pueden ir con su médica, médico, su ginecóloga, ginecólogo. Tiene un costito más elevado, especialmente este, pero con nosotros en la clínica pública en la que trabajo es gratuito. Siempre y cuando haya, porque a veces no hay, pero especialmente con chicas menores de 20, porque ese es el área para la cual yo trabajo. Mándenme informes sin ninguna bronca, estamos para servirles. Y pues me dio mucho gusto platicar con ustedes. Nos dio tiempo exacto, nos faltan 4 minutos para hacer la hora, pero ahí la vamos a parar para que Instagram no me la haga de tos. Les deseo un excelente día y espero que haya aclarado sus dudas. Cuídense mucho, usen condón, sean felices. Bye.